Después de ver el siguiente video, estoy seguro que entenderás por qué el templo del lago Salado será el centro de los acontecimientos en los próximos 10 años. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han hecho llegar a lo largo de los videos que les he compartido durante este mes. Mis amigos, hay momentos que yo he tenido bastantes reveladores en el desarrollo de los programas de este canal. Puedo mencionarle algunos de ellos. Sin embargo, el día de ayer, mientras veía un video específico, me encontré sumergido, inmerso en un estudio, un análisis que les voy a compartir a continuación y que estoy seguro de que les va a ayudar a ustedes a poder ver con otros ojos los acontecimientos que van a preceder a la segunda venida con respecto al templo del lago Salado. Como la portada lo indica, el video lo titulé Increíble hallazgo sobre los cimientos del templo de Salt Lake. Y si hay algo que he aprendido en el desarrollo en la creación de contenido, es que yo debo, y así es parte de mi personalidad, darle el crédito a quien eh, llegó a investigar, llegó a descifrar, a encontrar ciertos elementos. Y yo soy una persona que siempre está investigando y ayer me encontré con un video de un hermano que tiene un canal en Estados Unidos, un canal en inglés, que se llama Rise Zion. Ustedes pueden ver en la parte superior derecha, esa es la portada de su video. Y este video del día de ayer, mientras lo veía, él compartió una cita, un párrafo muy pequeño, obviamente en inglés, del Elder Packer. Sin embargo, solamente al escuchar estas palabras del Elder Packer, con la ayuda de la traducción de YouTube, inmediatamente, hermanos, me fui a investigar la fuente y eso desencadenó, hermanos, todo el desarrollo de la presentación a continuación. No tuve que ver todo el video completo para darme cuenta de lo valioso que este hermano había compartido. Y no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, pero a mí me ayudó a desarrollar todo lo que ahora les voy a compartir. Así que quiero darle el crédito por haber encontrado esta cita a este hermano norteamericano. Ahora, quiero comenzar hablando sobre el tema específico de los trabajos que se están llevando a cabo en el templo del lago Salado. Y primeramente, quiero responder esta pregunta: ¿qué es el levantamiento y perforación? Parte de las tecnologías que se están aplicando dentro de las fortificaciones del templo. Y dice, en esta publicación del Chur News, el levantamiento es empujar la tubería en su lugar con cilindros hidráulicos y la perforación es la excavación generalmente realizada con barrenas grandes. Barrenas son estos instrumentos, estas herramientas que abren o que hacen estas perforaciones y obviamente estas herramientas son gigantes. Sin embargo, debido a las grandes rocas que se encuentran en los cimientos y la necesidad de precisión, la perforación se está haciendo a mano. Se mide a mano, se excava a mano y luego se confirma con láser. Es decir, el trabajo de levantamiento es, vamos a decirlo así, con cilindros hidráulicos, pero la perforación es a mano. Sigue diciendo esta publicación, con el uso de tubos de acero reforzado, el proceso de perforación es clave para la mejora sísmica del templo, suspendiendo el edificio de 85 millones de kilos mientras los obreros excavan 7 metros por debajo de sus cimientos de casi 170 años en el centro de Salt Lake City. Si se dan cuenta, hermanos, esta tecnología, como la palabra lo indica, hace que suspenda el edificio, es decir, que lo levante por encima del suelo. Y dice que las perforaciones o las excavaciones que están haciendo
Fíjense el número que está ahí reflejado en amarillo. 7 metros por debajo de sus cimientos. Esa es la distancia que están perforando. Justamente el número 7 se ve manifestado. Sigue diciendo la publicación, y el resultado es un cimiento que para dar fuerza, estabilidad y movilidad al templo durante un terremoto. La planificación es de alta tecnología, pero la excavación debajo de los cimientos es tediosa. Se hace a mano, 1 pulgada a la vez, entrando y saliendo de tuberías de acero de 1,21 metros de diámetro, es decir, un diámetro bastante o no tan amplio, es decir, es un diámetro estrecho. Es decir, hermanos, este es el trabajo que se está llevando a cabo y que tiene que ver con el levantamiento y la perforación. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando el presidente Nelson habla de vencer al mundo, de levantarse, de elevarse por encima de este mundo caído, está haciendo una simbología con respecto al trabajo que se está llevando a cabo en el templo. El templo literalmente se está elevando, suspendiendo por encima del suelo. El director de renovaciones, Andy Kirby, dijo lo siguiente: tensaremos el templo de arriba a abajo, sujetándolo para que actúe como una sola unidad. Cuando ocurra un terremoto en el futuro, el suelo se moverá alrededor del templo y éste se mantendrá firme. Así que, hermanos, esta es la función de esos trabajos de elevación y de perforación. Es que cuando ocurra los terremotos, el templo se mantenga fijo y sea su entorno lo que se mueva. Así que es interesante esta tecnología, hermanos. Lo más interesante aún es esto que les voy a mostrar ahora. Fíjense, el mismo director de renovaciones dijo lo siguiente: cuando Roberts leyó su primer informe sísmico del templo de Salt Lake en 2001, él y otros se sintieron obligados a proponer renovaciones para reforzar sus cimientos. Todavía no era el momento adecuado, y la tecnología existente no era capaz de llevar a cabo una tarea de tal envergadura. Desde entonces, el plan se propuso varias veces a los líderes de la iglesia, hasta que el presidente Nelson aceptó que el proyecto sería necesario y siguió adelante con el voto a favor del quórum de los 12 apóstoles. Así que, hermanos, fíjense, este director de renovaciones se refiere a otro de los directores a cargo de las renovaciones del templo, que es de apellido Roberts, y dice que el primer informe sísmico, o sea, de las necesidades de fortalecimiento y de los trabajos antisísmicos del templo, dice que se llevaron o se entregaron a las autoridades en el 2001. Sin embargo, en el 2001, en palabras de estos directivos, dice que todavía no era el momento adecuado. 2001, hermanos. ¿Por qué? Mientras ustedes piensan por qué, yo les pudiese dar una opinión personal. Apocalipsis 8 deja claro que luego de la apertura del séptimo sello, viene una casi media hora de silencio. Y durante esa casi media hora de silencio, transcurrieron aproximadamente 21 años. Dentro de ese tiempo, hermanos, el presidente Thomas S. Monson estuvo de profeta como presidente de la iglesia durante aproximadamente 10 años. Sin embargo, los anuncios de templo del presidente Monson no pasaron los 50 anuncios de templo en 10 años. Sin embargo, en menos de 8 años, el presidente Nelson ha anunciado 200 templos. ¿Se dan cuenta lo interesante de esta frase? El momento adecuado. El momento adecuado era el 2019, cuando fue anunciado las renovaciones del templo del Lago Salado. Así que vamos a continuar analizando y quiero mencionar ahora el punto interesante y neurálgico
de esta presentación y es lo que vi ayer en este canal del hermano. Sin embargo, creo que lo vamos a ampliar un poco más en esta presentación. Los 16 arcos invertidos de granito. A pesar de que el hermano compartió estas citas en inglés, yo inmediatamente busqué las citas y están efectivamente en la Biblioteca del Evangelio, en el mensaje que se llama El Templo y el Sacerdocio, de abril de 1993, del Elder Packer. Y él dice lo siguiente: el presidente John había dicho cuando llegaron al valle, si nos dejan tranquilos 10 años, no tendremos por qué temerles. A los 10 años exactos, llegó un mensajero a avisarles que el ejército de Johnson se acercaba con órdenes de encargarse de los mormones. El presidente John dijo a los santos, nos han expulsado de todos lados, nos han dispersado y saqueado. No hemos desobedecido ninguna ley, ni intentamos hacerlo, pero en lo que respecta a que otro pueblo venga y nos destruya, y contando con la ayuda del Dios Todopoderoso, no podrán destruirnos. Entonces evacuaron el valle y se marcharon hacia el sur. Sigue diciendo el del Packer. Se llevaron de allí todos los bloques con que construían el templo y cubrieron con tierra los cimientos subterráneos que después de 7 años de trabajo casi llegaban a nivel de terreno y labraron la tierra para que pareciera un campo de cultivo. Cuando volvieron y excavaron para destapar los cimientos, encontraron que se habían rajado en algunas partes. Entonces los deshicieron y los reconstruyeron. En este fragmento del mensaje, hermanos, si ustedes se pueden dar cuenta, menciona nuevamente el número 7. Dice que llevaban 7 años de trabajo. ¿Haciendo qué? Labrando los cimientos subterráneos del templo. Una vez que lo cubren y lo vuelven a descubrir, se encuentra que se habían rajado algunas partes. Y es por esa razón que lo deshicieron, es decir, tuvieron que quitar los cimientos y los reconstruyeron. Ahora fíjense lo que ocurrió en esa reconstrucción. Al construir los nuevos cimientos, colocaron 16 arcos invertidos de granito. No dejaron ningún registro que explique por qué hicieron eso. En este país no se usaba esa técnica de construcción en ese entonces. Si algún día, por casualidad, nos encontramos con que una fuerza poderosa trata de levantar el templo desde abajo, sabremos por qué los pusieron allí. Miren esto interesante, hermanos. Primero, el hecho de que colocaran o construyeran los pioneros 16 arcos invertidos de granito. Ese es el primer hecho. Número 2, no había un registro, ¿verdad?, de por qué lo hicieron, ya que en la época y en el país no se usaba esa técnica de construcción. Sin embargo, miren las palabras proféticas del Elder Packer. Si algún día, por casualidad, nos encontramos con que una fuerza poderosa trata de levantar el templo desde abajo, sabremos por qué los pusieron allí. No sabemos a qué fuerza poderosa se estaría refiriendo el Elder Packer. Es posible que se estuviese refiriendo a un terremoto, a una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza poderosa que está levantando el templo es la fuerza poderosa que acabamos de ver de los trabajos de fortalecimiento de los cimientos, de levantamiento y perforación. Esa tecnología que no estaba en el 2001, ni mucho menos en el 93, cuando el Elder Packer menciona estas palabras, estaban vigentes en el 2019 cuando comenzaron a hacer estas renovaciones. Y como si fuera, porque lo es, ya de manera literal, un vidente, el Elder Packer dice, cuando un día ocurra esto por casualidad, sabremos por qué los pioneros colocaron esos 16 arcos invertidos de granito. Hermanos, estas palabras fueron proféticas, fueron proféticas. Y yo quise ahondar un poco más del por qué los pioneros habían hecho esto y me encontré con algunos estudios
de la BYU. Me encontré con esta foto de un estudio de la BYU, de algunos eruditos, en donde muestran este arco invertido y dice la descripción de la imagen: colocado sobre una base de losas de arenisca, los arcos invertidos en los cimientos del templo de San Ley fueron diseñados para ayudar a distribuir el peso del templo. Y esto es una fotografía de 1960 por Wallace Allen Raynor. ¿Cuál era el objetivo según esta publicación? Dice que fueron diseñados para ayudar a distribuir el peso del templo. Y ahí pueden ver dónde está la flecha, ven ese arco, ¿verdad? Invertido. Ahora, hermanos, en otro estudio, en otro ensayo de la BYU, me encontré con estos elementos adicionales con respecto a estos arcos invertidos. Y dice lo siguiente: elevándose, y aquellas personas que obviamente son bilingües, manejan el idioma inglés, pueden inclusive verificar y certificar que la traducción esté correcta. Yo lo hice con inteligencia artificial, no soy bilingüe, pero estoy seguro de que ustedes pueden hacerlo mucho mejor. Lo que ven redactado acá es la traducción en español de ese párrafo, que está en inglés. Dice: elevándose desde su base de 16 pies de profundidad y 16 pies de ancho hasta un punto de 8.5 pies por debajo del nivel del suelo, fue allí donde se colocó un enlosado de arenisca para formar la base del muro de cimiento de 8 pies de ancho, que contenía arcos invertidos hábilmente ejecutados. Estos arcos, dice la publicación según Lund, también son tema de relatos. En esas historias, los arcos están diseñados para permitir que las enormes piedras del muro se muevan durante los terremotos. Y aquí entonces podemos identificar un elemento interesante que no estaba en la cita del Elder Packer. Los pioneros llevan a cabo este trabajo para fortalecer los cimientos y para que los muros, dice, se muevan durante los terremotos. El ingeniero del templo, Ken Hacking, cuyo amor por el edificio solo puede ser comprendido plenamente por otros ingenieros, tiene un conocimiento profundo de la estructura. Y miren lo que dice este ingeniero del templo. Él afirma que tras un examen minucioso de los arcos, se observa que no hay absolutamente ningún movimiento entre las piedras. Su propósito es la distribución del peso, no el movimiento. Tal como escribió George Q. Cannon, el templo fue construido para permanecer sin grieta ni temblor por 1000 años. Entonces, hermanos, con estas palabras podemos identificar que la función de esos arcos invertidos en la época pionera, primero, era algo novedoso, y estoy seguro que fue hecho bajo revelación al profeta en ese momento. Esto fue dado para la distribución del peso del templo y obviamente para soportar, ¿verdad?, cuando ocurriera un temblor. Sin embargo, deja claro este ingeniero del templo que la función no era el movimiento, era la distribución del peso, pero no el movimiento. Ahora, con respecto a lo que dijo el presidente George Buchanan, el templo tenía que soportar inclusive hasta el milenio. Fíjense lo que dijo el presidente Nelson, y ustedes estoy seguro que lo recordarán. No vamos a escatimar esfuerzos para darle a este venerable templo, que se había vuelto cada vez más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. De la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado, para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. Se darán cuenta que el presidente Nelson
usa una frase que yo mencioné al principio, que usa uno de los directivos de las renovaciones del templo, el momento adecuado, en el 2019. Bueno, este mensaje de octubre del 2021 del presidente Nelson, hablando de los cimientos del templo, dice: ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que nosotros implementemos medidas también extraordinarias para fortalecer nuestros propios cimientos. Así que, al igual que el Elder Canon, los cimientos del templo del lago Salado debían soportar las fuerzas del milenio. Y el Elder Stevenson dijo algo similar: los líderes de la iglesia esperan sinceramente que las importantes renovaciones del templo de Salt Lake contribuyan a que se cumpla el deseo de Brigham Young de ver el templo edificado de maneras que resista durante todo el milenio. Durante los próximos años, ruego que permitamos que estas mejoras que se hagan en el templo de Salt Lake nos conmueva e inspiren individualmente y en familia, para que también nosotros, metafóricamente, estemos edificados de manera que resistamos durante todo el milenio. Más claro, hermanos, creo que imposible. Es decir, nos están diciendo claramente, hermanos, así como el templo se está fortaleciendo para soportar lo que viene, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, nosotros también nos debemos preparar también para lo que viene. Entonces, es claro, hermanos, toda esta simbología de los cimientos del templo del milenio que tiene que ver con esos arcos invertidos. Ahora, aquí pueden ver la primera imagen que les mostré y una imagen más actualizada del lado derecho de sus pantallas, que al momento de llevar a cabo estas renovaciones desde el 2019 se ven claramente cómo están esos arcos invertidos. Brent Roberts, quien era el otro que yo les había comentado, director ejecutivo de proyectos especiales, dijo lo siguiente en una publicación del Deseret News: hablé con el presidente Packer sobre los arcos antes de su muerte y dijo que los trabajadores no levantarán el templo durante la renovación. Se colocaron ahí para soportar el peso del templo. Esa es la razón por la que esos arcos invertidos fueron hechos. Vuelvo a leer: se colocaron ahí para soportar el peso del templo. Ayudan con las fuerzas verticales del peso y la gravedad del templo. Pero los aisladores de base, es decir, estos trabajos modernos que se les están haciendo ahora, ayudarán con las ondas horizontales de la actividad sísmica. Y es por eso que debía llevarse a cabo este trabajo. Esos arcos invertidos, ¿verdad? Ayudaban con las fuerzas verticales del peso, no del movimiento, no del movimiento. Ahora, los trabajos que se están haciendo ahora, hermano, son para soportar las ondas horizontales de la actividad sísmica, es decir, de los terremotos que van a ocurrir. Y esta información, hermanos, estos mensajes, estos discursos, estas publicaciones, si usted vive en el estado de Utah, en Salt Lake, tiene que estar bastante relacionado y familiarizado con todo esto, hermanos, porque esto literalmente va a ocurrir en esa ciudad, en ese estado. Ahora, quiero adentrarme ahora, hermanos, en algo que también me llenó de mucho gozo y tiene que ver con la simbología del número 16. Esto es algo que me ha apasionado y por eso creo que este análisis, de hecho, hermanos, hoy tenía dos análisis que llevarles a cabo o que quería compartirles y sin embargo los dejé a un lado para adentrarme de lleno en esta presentación. Fíjense, hice una búsqueda del número 16 en la nomenclatura o en la literatura hebrea y me encontré un portal hebreo que dice lo siguiente: para describir 16 en hebreo, escribieron dos letras hebreas, Yod y Vav. Estas representan la mano
obra del clavo que une los corazones de dos personas en uno solo. Fíjense este detalle, la mano que une los corazones. 16 es el número del amor. Fue por el amor de Dios que Jesús fue clavado en la cruz, por el pecado del mundo. La cruz manifestó el amor de Dios por toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjense en este detalle de la simbología del número 16. Tiene que ver con la mano, corazones, amor. Ahora, fíjense lo siguiente, hermanos. En Éter 3:6 nos encontramos con lo siguiente. El Señor extendió su mano y tocó las piedras, una por una, con su dedo. ¿Cuántas piedras eran? Eran 16 piedras. Y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jaré, y vio el dedo del Señor. Acabamos de mencionar, hermanos, que el número 16 está relacionado con el amor y con la mano que une los corazones de dos personas en uno solo. Fíjense este detalle, la mano de Dios, la mano del Señor. Éter 16 menciona, mejor dicho, Éter 3:6 menciona esas 16 piedras, justamente los 16 arcos invertidos que construyeron los pioneros para fortalecer o para distribuir el peso del templo. La simbología es increíble, hermanos. Aún más porque tiene que ver con la mano del Señor. Menciona mano que tocó las piedras, menciona dedo 2 veces y luego menciona otro elemento interesante. Fue quitado el velo ante los ojos del hermano de Jaré. Esta simbología, hermanos, es increíblemente reveladora porque me llevó a Doctrina y Convenios 7619. Esta sección fue la sección o la revelación en donde el profeta José Smith vio el mundo de los espíritus y dijo lo siguiente en el versículo 19. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos y la gloria del Señor brilló alrededor. Hermanos, fíjense en este elemento, tocó los ojos, lo que en Éter dice, tocó las piedras. Tiene que ver igualmente con la simbología del número 16 y la mano del Señor o la mano de Dios. Y agrega otro elemento, los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos. Fueron abiertos. Lo mismo que el hermano de Jaré dice, fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jaré. Hermanos, lo interesante de esta revelación, adicional a lo que ya hemos leído y corroborado con Éter, es que esta revelación, el profeta José Smith, la revelación de Doctrina y Convenio 76, fue recibida un día 16 de febrero de 1832. Hermanos, esto, cuando me di cuenta de todos los elementos simbólicos que se encuentran en estos dos versículos, sumado a el significado en hebreo del número 16, hermanos, de verdad que me quedé sorprendido y me seguía adentrando. Y era un ejercicio, hermanos, que yo cuando ocurre esto, no sé si les ha pasado en alguna oportunidad a alguno de ustedes, cuando llegan a descubrir algo y siguen leyendo las escrituras, siguen leyendo referencias, no pueden parar. Bueno, así me ocurrió a mí. No podía parar. Hermanos, hay mucha simbología y lo interesante de la simbología en las escrituras es que
se adapta de acuerdo al entendimiento de cada uno. Cada uno de nosotros puede interpretarlo según nuestra capacidad espiritual y el momento en el que estemos viviendo de maneras distintas. Así que me gustaría leer en los comentarios cuáles son las impresiones que ustedes reciben adicionalmente con respecto a estos versículos. Y como les dije que no podía parar, seguí estudiando y leyendo y me di cuenta de algo que decía también la interpretación hebrea del número 16, que una de las interpretaciones era amor. En el tabernáculo de Moisés había 16 basas de plata para sostener las 8 tablas a cada lado. Las basas sostenían las tablas en su lugar y daban estabilidad al tabernáculo. 16 basas. ¿En dónde menciona esto? Hermanos, esto se menciona en Éxodo 26 del 15 al 30. Sin embargo, quiero centrarme en los versículos 23, 24 y 25. Y fíjense lo que dice. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las 2 formarán las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Aquí pueden ver una representación gráfica del lado derecho de sus pantallas de cuáles son esas tablas y cuáles son esas basas de plata que están debajo. Fíjense lo que dice el versículo 23. Dos tablas para las esquinas del tabernáculo. Es decir, se está refiriendo que esto se iban a colocar en las esquinas del tabernáculo. Es decir, en las 4 esquinas. 4 esquinas. Y el versículo 25 dice, 2 basas debajo de una tabla, como se ve en la imagen, y 2 basas debajo de la otra tabla. Es decir, 2 y 2 serían 4 basas en total. 4 basas en total. Y en las 4 esquinas del tabernáculo serían 4 por 4, y ahí darían las 16 basas. Ahora, hermanos, esta representación me fui al manual de instituto y aquí pueden ver una imagen adicional de cómo quedarían esas esquinas del tabernáculo donde se iban a apoyar, ¿verdad? Todo el peso de el techo que cubría el tabernáculo. Dice, en la parte inferior de cada tabla había 2 espigas, una especie de grandes tacos o tarugos rectangulares, las que encajaban en un soporte de base doble formado por basas. En cada una de estas iba una espiga, o sea que cada tabla estaba colocada sobre 2 basas, los que dejaban entrar y salir cada espiga independientemente, como todas las tablas estaban puestas firmemente una al lado de la otra, formando una pared rígida. Cada basa podía apoyarse en el suelo, aun cuando éste no fuese parejo. Es realmente asombroso conocer los detalles que el Señor dio a Moisés concerniente a su morada. Hermanos, y aquí podemos ver otra simbología interesante. La morada de Jehová del Antiguo Testamento lo podemos trasladar al templo del lago Salado, en donde será, cuando sea dedicado, la morada literal del Señor. Y hay algo que había pasado por alto y no quiero irme sin destacarlo. En el versículo 24 hablamos de que el 16 tenía una simbología del amor. También, fíjense lo que dice, 2 veces sombreado en amarillo. Se unirán y debajo dice, se juntarán. Así que eso, hermanos, interesantemente tiene que ver también con estas basas y lo que el Señor intenta hacer en el templo con los convenios que nosotros hacemos con Él a través de las ordenanzas del templo. Ahora fíjense, hasta este momento, hermanos,
he estado leyendo varias láminas en donde habla de basas. De hecho, podemos encontrar en 7 libros, paradójicamente, me acabo de dar cuenta, son 7 libros del Antiguo Testamento en donde se menciona la palabra basas. En Éxodo se menciona 48 veces, en Números se menciona 4 veces, en Primera de Reyes se menciona 8 veces, en Segunda de Reyes 3 veces, en Segunda de Crónicas 1, Cantares 1 y en Jeremías 3. Ahora, de todas las referencias, hermanos, de todas las referencias, solamente en un versículo, en un libro, en un capítulo del Antiguo Testamento, encontré el significado de basas. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas 16 basas? Porque para nosotros basas no tiene sentido, sobre todo si hablamos del templo del lago Salado. ¿Qué son esas basas? Fíjense lo siguiente. Jeremías capítulo 27, el versículo 19, es el único lugar en donde encontré lo siguiente. Dice el versículo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de aquellas columnas y del mar, y de las basas, y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. Si ustedes le dan a basas, la referencia B del versículo 19, los va a llevar inmediatamente a esta descripción en sus escrituras digitales. Dice basas, o sea, las bases. Las bases. Es decir, hermanos, que el tabernáculo que Jehová del Antiguo Testamento le estaba dando instrucciones a Moisés que edificara de manera específica, tenía 16 bases, o como en el Antiguo Testamento se menciona, basas. Hermanos, es interesante cómo los pioneros, por revelación estoy seguro, y de la mano del Señor, se llevaron a cabo estos trabajos que estaban avanzados para su época y que ningún otro edificio lo había eh, llevado a cabo. 16 arcos invertidos de la mano del Señor fueron colocados en la dedicación y en los cimientos del templo del lago Salado. La mano del Señor también tocó las 16 piedras del hermano de Jaré. Y también, hermanos, el tabernáculo que Moisés edificó de la mano del Señor tenía 16 bases. Ahora, Moisés, ahí, como lo dice el manual de instituto, se encontraba la morada de Jehová. En la visión del profeta José Smith, cuando tocó los ojos del entendimiento y fueron abiertos sus ojos, dice que vio la gloria del Señor. ¿Tiene que ver esto acaso con el templo del lago Salado? La gloria del Señor se verá, hermanos, en el templo del lago Salado. La verán los asistentes al templo. Se encontrará allí el Señor con el profeta, con sus testigos especiales. ¿Cómo será esa dedicación del templo? Hermanos, me gustaría leer sus comentarios, sus impresiones con respecto a todo esto que les he compartido. Gracias por haberme acompañado el día de hoy, mis amigos, y si les gustó el video, compártanlo para que muchas más personas lleguen a comprender estas cosas. Y por supuesto, si han descubierto algo más que yo no he logrado ver, háganmelo saber en los comentarios. Les testifico, hermanos, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra, que literalmente estamos viendo la mano del Señor guiando las renovaciones del templo. Que en el 2027 las puertas abiertas serán el preludio de cosas muchos más grandes y maravillosas que hasta ahora hemos visto. Testifico de que el Señor vive y que vendrá por segunda vez, que el presidente Nelson es el ungido del Señor, presidente de la iglesia y su profeta.
Testifico de todas estas cosas y las comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del